Hola chicos, mirad, en este vídeo yo quiero explicaros lo que es el formato de carácter. Primero, antes de nada, recordaros que para poder visualizar Writer o el editor de textos de Guadalines, lo que tenéis que hacer es iros arriba a la izquierda al menú aplicaciones, en aplicaciones buscar ofimática o aplicaciones ofimáticas y ahí pues el editor de textos que es el Writer, ¿vale? Bien, una vez que pincháis en el editor de textos os aparece un cuadro como este, la versión que tenéis allí en clase es la misma que esta. Nosotros vamos a ver en este vídeo el formato de carácter. El formato de carácter habla de las características del texto, de las letras, ¿vale? Del texto, porque luego ya veremos en otro vídeo el formato de párrafo y otras cosas, ¿no? En este vamos a ver el formato de carácter, es decir, las características del texto o las características de las letras del texto. Para poder cambiar las características del texto habrá que seleccionarlo, o si queremos cambiar solo una letra, pues seleccionamos la letra que sea y ya está. Bien, vamos a escribir, por ejemplo, la palabra texto. ¿Cómo cambio yo las características? Primero, selecciono la palabra y ahora, para cambiar las características del formato de carácter o para cambiar las características de carácter, tenemos por un lado esta barra de aquí, que es la barra de herramientas de formato, y luego tenemos el menú formato y carácter. Fijaros que cuando le doy a formato, carácter, aparecen una serie de pestañas. Me interesan pestaña fuente, pestaña efectos de fuente y pestaña posición. ¿De acuerdo? Bien, empezamos con la barra de herramientas. Yo tengo seleccionado el texto. ¿Que quiero cambiar el tipo de letra? Aquí tenéis la lista para tipo de letra o nombre de fuente. Podéis cambiar y seleccionar la que queráis. Simplemente tenéis que pinchar en la lista y elegir aquella que más os guste. En el caso del tamaño, justo al lado de la lista de nombre de fuente tenéis la lista de tamaños de fuente. Podemos poner cualquiera de los tamaños que se ven ahí. Incluso si hay alguno que a lo mejor no aparece, porque aquí están todos, ¿no? Podemos colocarlo. Vamos a poner 13,5, ¿vale? Podemos escribir directamente dentro. Una vez que cambiamos tipo de letra o nombre de la letra y el tamaño, que podemos hacer, poner la letra en negrita, cursiva o subrayada. Negrita lo que hace es que resalta aún más el texto. En este caso, por ejemplo, la diferencia no se nota porque tenemos ya Arial Black. Vamos a usar, por ejemplo, Arial solo, ¿no? Y le damos a N. ¿Veis? Que aparece más resaltada. Para poner y quitar, pues la N, ¿no? La negrita. La cursiva, el texto se ve algo inclinado. Podemos poner cursiva, quitar cursiva pulsando sobre la C. Subrayado, S. ¿De acuerdo? Entonces, esto yo creo que no es difícil. ¿Que quiero cambiar el color del texto? Fijaros, aquí aparece una A con una barrita de color justo debajo. Si le dais a la flecha aparecen todos los posibles colores de texto que podéis usar. ¿Que lo quiero poner en verde? Pues ya, texto en verde. Si pincho directamente sobre la letra, se pone el color que esté debajo, ¿vale? ¿Que pongo rosa? Pues ahí la tengo, negrita. Entonces, ya he cambiado las características del texto en cuanto al tipo de letra, al tamaño, a su intensidad o cómo se ve de intenso, ¿no? A la hora de mostrarse y el color. ¿Qué más cosas puedo hacer? Pues vamos a formato, carácter. Y ahora, si me coloco en fuente, fijaros que las características que tengo son las que ya he usado en la barra de herramientas. Aparece aquí una lista tipo de letra, negrita, cursiva, perdón, normal, cursiva, negrita y negrita cursiva, por si quiero poner las dos. El subrayado aparece en la siguiente pestaña. Y luego el tamaño. Todo esto lo podemos hacer directamente sobre la barra de herramientas. Si me voy a efectos de fuente, ¿qué ocurre? Fijaros que aparece por un lado color de fuente, que también las hemos cambiado ya, y ahora pone efectos y relevo. A ver, si le doy efectos, tenemos mayúsculas, minúsculas, título y versalitas. ¿Esto para qué? Fijaros el texto que está aquí en la vista previa. En mayúsculas, si le doy no va a hacer nada, ¿no? Si pongo minúscula, ¿qué es lo que ocurre? Que el texto que yo haya escrito en mayúscula se convierta en minúscula. Si yo he escrito texto en minúscula y se me ha olvidado que debería de estar en mayúscula, no lo borro y lo vuelvo a escribir, sino me vengo a efectos y le doy a mayúscula y lo pongo en mayúscula. ¿De acuerdo? Tengo también versalitas. Mirad, versalitas es parecida a las mayúsculas. Lo que pasa es que se ven diferencias en el tamaño del texto. A ver, os voy a poner un ejemplo. Voy a poner texto, pero con la letra primera mayúscula y las demás en minúscula. Lo voy a seleccionar y me voy a ir de nuevo a formato y carácter. Y ahora, fijaros, le voy a dar a versalitas. Fijaros que todas las letras están en mayúscula, pero la primera de ellas está más grande que las demás, se resalta más
que las demás. Entonces, las versalitas lo que hace es que pone el texto en mayúscula, pero aquella letra que realmente si la hubiera escrito yo en mayúscula se ve más grande que el resto, ¿vale? ¿Que quiero poner mayúsculas todas? Pues mayúsculas y ya está. ¿Veis la diferencia? Todas en mayúsculas, versalitas en mayúsculas, pero la primera más grande. Más cosas, vamos a dejarlo sin ningún tipo de efecto. El relevo, repujado, se ve más resaltado, como si tuviese en relieve. Repujado es relieve. Grabado, no se ve mucha la diferencia, ¿no? Pero sería como al contrario, como que el texto está grabado en el papel. ¿De acuerdo? Más cosas. Esquema, bueno, esta cuestión, fijaros, esquema, aparece lo que es solamente el borde, ¿no? O los bordes de la letra es visibles. Sombra, por si quiero poner una sombra al texto. Parpadeando, que es algo que no se ve ahí en lo que es la vista previa, pero que se vería en el papel. Fijaros una cosa, esto, el parpadeo, ¿no? Es un efecto para visualizar el documento en pantalla. Si yo imprimo, efectivamente, o de forma, si no hace falta ni decirlo, no va a parpadear nada ni nada. Estos son efectos para que se visualice en pantalla. Y luego aparece una opción de oculto. Mirad, la opción de oculto sirve para cuando nosotros queremos tener un texto que nos ayude pues en algún momento determinado a marcar ciertas páginas, que tiene que estar ahí, pero que la persona que visualice ese texto no hace falta que lo vea, sino solamente la que lo ha creado, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la opción de oculto, pues por algunos motivos. ¿Qué más cosas? Sobrelineado, tachado, subrayado. Sobrelineado para poner una línea sobre el texto. Una línea simple, una línea negrita, una línea con guiones, ¿vale? Entonces podéis, punto guión, aquí hay muchos tipos de sobrelineado, ¿de acuerdo? Podéis elegir el que más os guste. Tachado, pues en lugar de que la línea esté sobre el texto, que esté tachando el texto. Simple, doble, negrita, con barritas, una X. Fijaros qué cosas podemos hacer. Subrayado, pues el subrayado, la línea bajo el texto, simple, punteado. A mí aparece onda, aparece doble por ahí, ¿no? Etcétera. Ondulación doble o doble solo. Entonces, fijaros que doble lo que podemos hacer. Entonces, podemos colocar una línea sobre el texto, en el texto o bajo el texto, ¿de acuerdo? Si no colocamos líneas, los cuadros o las listas de color sobre línea no están activados. Si yo, por ejemplo, sobre el texto pongo una línea, entonces puedo escoger el tipo de color, puede ser el texto rosita y la línea azul, ¿vale? Y por último, posición, pues la posición me sirve para que el texto se coloque más arriba o menos de la línea que por defecto o la línea que por defecto debe estar. Mirad, si pongo normal, el texto aparece tal y como lo vemos en la vista previa, ¿no? Si pongo superíndice, el texto aparece más pequeñito y arriba. Y si pongo subíndice, es al contrario, el texto aparece abajo y más pequeñito. Fijaros, lo de subíndice y superíndice sirve para poner, por ejemplo, metros cuadrados, H2O, ¿no? Que el 2 aparece más pequeñito y en una posición concreta. Bueno, pues para esas cosas sirve esto. Y bueno, rotación y escalado, bueno, pues su nombre lo indica. Si yo pongo 90 grados, es que el texto se va a ver rotado 90 grados sobre lo que es la línea, ¿no?, de la que debe de estar. Le damos a aceptar, ¿veis? Aparece rotado. Me vuelvo de nuevo a formato carácter y ahora, bueno, pues 170, pues la rotación de 170, ¿ves? Así. Y luego, bueno, espaciado para el expandido o el condensado de las letras. Si yo tengo texto, si yo pongo expandido y esto lo aumento, lo que hago es que cada letra se separe del resto un número de puntos determinado. Si digo condensado, hago que se pegue mucho, 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 o todo lo que me permita lo que es el programa, ¿de acuerdo? Entonces, me interesa que en este momento tengáis claro qué es el formato de carácter y ¿cómo puedo cambiar el formato de carácter? ¿Qué puedo cambiar? El tipo de letra, el tamaño de letra, las características de las letras como negrita, cursiva, subrayado, que puedo cambiar su color, que puedo poner un subrayado, puedo tachar, puedo poner índices, superíndices, cambiar la orientación del texto, etcétera, etcétera. Entonces, todas las características que se pueden realizar con las letras, me interesa que queden claras. ¿De acuerdo? Si no es así, este vídeo lo volvemos a ver, me preguntáis lo que consideréis oportuno, que no
quede claro en el vídeo y una vez que lo tengáis claro, realizamos la actividad. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos.